¿Qué tal? Buen día. Nos ha tocado el privilegio en Radicales de hacer este programa, esta mesa de análisis con Dani Barragán, con Meme Yamel, con Héctor Alejandro Quintanar y con su servidor, el día exacto, preciso, en que cumple su primer año de gobierno Donald Trump, de los 4 que representan su segundo periodo. ¿Qué ha implicado para México, para América Latina, no solamente para el mundo? Pues de esto se trata Radicales hoy. Dani, te toca, como siempre, por la izquierda, hacer esta evaluación, no solamente de lo que ha sido este primer año de Donald Trump. Que se han sentido como 80, pero... Sí. Yo digo que son años perro. Okay. Ya ves que un año en un perro son como 7 años. Sí, más o menos se ha sentido así. Perro. Año perro. Pero no solamente lo que ha sido este año, hacia dónde vamos hacia los siguientes 3 años y de manera particular, ¿qué puede esperarse para México con un individuo y con un conjunto, un grupo de individuos en el gobierno y también un sector de los estadounidenses que apoyan a este sujeto? ¿Qué podemos esperar para los siguientes 3 años? Que nos vaya como nos fue en este. Porque haciendo un balance general, fue un año complicado para el mundo, porque no solamente cada país ha tenido que hacerse cargo de su clase política, ahora todos los países nos tenemos que hacer cargo del presidente de los estadounidenses, ¿no? O sea, se ha metido en muchos asuntos internos y claro que México, al ser su vecino y al ser uno de sus temas favoritos desde aquella campaña presidencial, la primera y su primer periodo, sabíamos que eso iba a ser la constante. Entonces, de entrada, decir que en medio de toda esta complejidad, México sale bien librado y que ha sido un motivo de análisis en esta mesa de radicales, que la estrategia de la presidenta, en términos generales, ha sido la adecuada. Y más si la comparamos con otras relaciones. Por ejemplo, lo que ocurre con Canadá, que no es menor, como Canadá, en plena renegociación del Tratado de Libre Comercio, está negociando con China, ¿no? Nuevos acuerdos, nuevos lineamientos en sus acuerdos comerciales, cómo se están quitando aranceles, y también, pues, China haciendo lo suyo, ¿no? Eso por decir cómo va la relación de nuestro país aliado y con quien compartimos este Tratado de Libre Comercio. Lo que tenemos con Trump es sí un Trump que llega más agresivo respecto a su primer periodo, que ya dicho por él mismo, ya no le importa cuidar las formas, lo que dijo esta semana, que ya no le importa ni siquiera la paz porque no le dieron el Premio Nobel de la Paz, que ya no se va a interesar en esas cosas. Y que su límite tiene que ver no con la ley, sino con su moral. Que es inexistente. Sí, o sea, esto que también vimos a lo largo de este año, esta invención de pretextos para meterse en los países, que en Venezuela existía un cártel de los soles, que después dijeron, no, que creen que solamente era un asunto de narrativa, esto de que con México estaba el fentanilo y cae la llegada de fentanilo a Estados Unidos por los trabajos de seguridad de México y sigue diciendo que hay fentanilo es un arma de destrucción masiva. Todos los conflictos que se ha inventado de seguridad, de comercio, lo que tiene ahorita con Groenlandia, de que se lo tiene que quedar por motivos de seguridad nacional. O sea, ha sido una cascada de mentiras, de engaños, que
a mí lo que me sorprende es que en Estados Unidos no haya más enojo. Lo que publica justo en el día de su aniversario el periódico The New York Times, de que durante todo este año, con negocios directos con Trump, con su corporación y con su familia, se han embolsado $1,500 millones. O sea, si eso pasara en México, sería un escándalo. Lo podríamos comparar, no sé, lo que pasó con el escándalo de la Casa Blanca, como a Enrique Peña Nieto y a su esposa, el contratista favorito de Peña le regala una mansión en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Eso terminó por marcar el sexenio de Enrique Peña Nieto junto con lo de Ayotzinapa, que pasó casi en el mismo momento. Pero la Casa Blanca, en el momento en el que sale a la luz, no lo dejó de perseguir. Es más, hasta la fecha sigue siendo referente de casos de corrupción. O sea, lo que ocurre ahora en Estados Unidos resulta que no inmuta a nadie. El asesinato en manos del ICE de una ciudadana estadounidense, pues generó como un enojo muy focalizado, ¿no? O sea, solamente en el estado donde ocurrió. Estas marchas de No King, pues también fueron dos muy grandes, sí, fenomenales, extraordinarias, quedaron, o sea, marcadas ahí para la historia, pero solo dos. O sea, creo que eso es parte también de lo que desde afuera, desde una ciudadana que tiene que padecer a un presidente extranjero, son de las cosas que me sorprenden. Pero en medio de todo eso, creo que México sale bien este primer año. ¡Ay, nanita! Sí, yo creo que no es signo de debilidad decir que fue un año difícil, ¿no? O sea, también admitirlo. O sea, estar lidiando con un personaje de este fue un año difícil. Y a pesar de eso, y de todas las presiones, no solamente de Trump, sino de las presiones de una oposición que quiere estar arrodillada ante Trump, o sea, creo que este primer año la libramos. Sí, ¿la libramos? A ver. Bueno, yo creo que eso es en buena medida. Lo platicamos dentro de 3. Yo creo que la respuesta es hasta el momento sí. De ir llevándola día a día, ¿no? Sí. Porque ese es el problema de lidiar con un gigante, como señalaron en algún momento. Fue el autoritario represor de Díaz Ordaz quien se refería a los Estados Unidos como un elefante loco. Y que parte de eso influyó en la toma de decisiones catastróficas que hizo su gobierno en 1968. Pero bueno, creo que ahora el elefante loco, estamos hablando de la presidencia de Lyndon Johnson, que no era propiamente un desquiciado como Donald Trump, pero venía agraviado por el fracaso de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Yo creo que hay que considerar siempre cómo la política exterior estadounidense ha condicionado muchas decisiones internas. Fue Soledad Loaesa quien describió cómo al fin de la Segunda Guerra Mundial, que fue el momento que coincidió en la gran consolidación del régimen posrevolucionario mexicano después de 20 años de cuestiones convulsas, de inestabilidad, de alzamientos armados, como el de la Guerra Cristera, que por cierto cumple 100 años en este 2026, fue el gobierno de Lázaro Cárdenas y después el gobierno de Ávila Camacho, el binomio que empezó a consolidar al interior y al exterior el régimen político mexicano, y en el caso de Ávila Camacho fue siempre considerando un tránsito realista de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría, aliándose con Estados Unidos, con las democracias occidentales, pero con sus asegúnes internos, con ciertos límites que se le pusieron a la potencia del norte, con base en una cuestión que fue siempre la gran moneda de cambio, que fue, desde luego, la determinación geográfica. Después de la Segunda Guerra Mundial nos damos cuenta, bueno, la humanidad se da cuenta de que lo que ocurra fuera de tus fronteras, fuera de tu territorio, en un momento bélico puede tener incidencia en tu propio país, y eso Estados Unidos lo tenía muy claro, y por eso le interesaba una excelente relación con México, en el entendido de que, bueno, si alguien lanzara una bomba atómica en México, pues eso, por supuesto, tendría incidencia en Estados Unidos, aunque Estados Unidos estuviera hiperprotegido, con las fronteras seguras, etc. Entonces, México ha jugado esa carta
del siglo XX, ahora con la nueva, con el regreso a esta política de considerar varios elementos, que es la que ha primado en la política exterior de la llamada Cuarta Transformación, porque la entrega de soberanía y la sumisión que manifestaron los gobiernos panistas primero y luego el de Peña Nieto, pues generaron dividendos muy, muy negativos para el país. Me parece que Claudia Sheinbaum ha retomado eso y está, pues, en este momento tratando de contener a una bestia que en otros lados ya resultó incontenible. Y creo que está Donald Trump en un momento donde, bueno, ayer o hace poco bromeaba con que a lo mejor ni siquiera eran necesarias las elecciones de 2026 en Estados Unidos. Yo creo que eso faltaría si las llega a cancelar, digo, es improbable, pues, pero ya entre broma y broma, la verdad se asoma y en un sujeto como ese, pues ya que falta para que podamos definirlo ya no como un posfascista, sino como un fascista con todos los rasgos que esto implica. Ya tiene a su Gestapo, tiene una policía represora que actúa con base en elementos supremacistas. Lo que distinguía a estos nuevos fascismos del fascismo clásico es que muchas veces no habían sido expansionistas y abiertamente invasivos como sí lo fueron el fascismo italiano, el fascismo alemán. Pues bueno, ahora con lo que acaba de hacer en Venezuela y con lo que pretende hacer en Groenlandia, con base en un capricho infantil que ya habla de un desequilibrio que ya no es menor, ya no es parte de la personalidad del funcionario con la que cualquier sistema político tiene que lidiar, sino que ya esa personalidad desequilibrada está generando decisiones incorrectas en los Estados Unidos. Pues bueno, ya nada más falta que cancele las elecciones para que ahora sí esté Estados Unidos ante un personaje cada vez más parecido a los fascismos del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, eso y le falta eso y un exterminio, pero ya lo que lleva es suficientemente grave para que lo pongamos en esa condición. Entonces México está al lado de este rinoceronte enloquecido y pues hasta el momento las fichas que ha jugado México han sido muy eficientes, pero siempre, a pesar de que las decisiones más lacerantes contra México se han detenido, el discurso que nos debe importar es el que dijo Marco Rubio en una conferencia, en una reunión bilateral recientemente con México, fue no es suficiente, no es suficiente. Creo que esa es la clave que México debe entender a partir de este año, porque, pues, ¿qué va a ser suficiente para esta gente? Que, como ya vimos, nunca han tenido límites y, pues, son una amenaza para México, para América Latina y para el mundo. Pero el exterminio ya está en marcha. Y el exterminio tiene que ver con aquellas personas que piensen distinto. Quizás no un exterminio de manera física, como lo fue en la época de la Alemania de Hitler, pero sí un exterminio ideológico, sí un exterminio social también. Estás hablando de el ICE, por ejemplo, ¿no? Cómo es que ha operado sin respetar sus propios protocolos, ¿no? Y no solamente me refiero al asesinato de René Good, sino también a cómo no han respetado sus propios protocolos con veteranos de guerra que han detenido y que se han llevado, con gente que ya tiene la ciudadanía, que ni siquiera ellos revisan en sus registros si efectivamente la tienen o no, hasta que tú les enseñas tu green card, entonces sí eres ciudadano. Con ciudadanas, con ciudadanos, con personas de color, con quien se les ocurra que vaya en contra o cuestione o entorpezca, aunque parezca muy burdo, cualquier operativo del ICE, están ahí los que los están deteniendo. Eso ya es un exterminio. No puedes, es el país del mundo libre, se supone, y no puedes pensar de manera libre, no puedes pensar de manera distinta. Los reporteros que cuestionan a la vocera les dice que son unos izquierdosos disfrazados de periodistas y que no están relatando todos los hechos. Y que qué pasa con aquellas personas que han sido violentadas por los aliens, como les llaman. Entonces, sí existe ya un exterminio por parte de Trump que es social y que es ideológico. A cualquiera
que desafíe y piense distinto en Estados Unidos. El caso de René Good lo justifican diciendo que ella amenazó a un agente del ICE, que amenazó su vida, que hasta se le rompieron las costillas y que no sé qué. Y tú ves las imágenes que todos vimos, las múltiples imágenes, y no es cierto. Y le echan la culpa a la izquierda radical. Y entonces dicen que era una izquierdosa radical, ¿no? Al periodista que lo cuestiona. Son actos de terrorismo doméstico. Exacto. El periodista que cuestiona y que dice, se han muerto 32 personas en los centros de detención, han detenido, que empieza a dar las cifras, le dicen que es un izquierdoso radical. Entonces sí existe ya un exterminio en Estados Unidos, pero también hay algo que es muy cierto, esto no es nuevo. Lo único que ha cambiado es que Trump le quitó la máscara a Estados Unidos. Sean republicanos o sean demócratas, unos respetaban más el derecho internacional que otros lo disfrazaban más como la liberación de los países. Trump no, Trump no lo ha hecho. Teníamos otros presidentes en Estados Unidos que históricamente decían, es que vean al pueblo de Siria, vean al pueblo de Irak, vean al pueblo, pobrecitos, necesitan que los vayamos a rescatar. Hoy tienes a Trump en el propio Air Force One diciendo, vamos a ir por el petróleo. Y tienes a Lindsey Graham junto, agarrando, como intentando rescatar la narrativa de vamos a rescatar a Venezuela, porque pobrecito el pueblo de Venezuela, y Trump, y vamos a hacer que las reservas de petróleo sean nuestras. O sea, no tiene empacho el presidente de Estados Unidos en decir qué es lo que quiere. Entonces, le quita la máscara a Estados Unidos y dice, vamos a ir directamente por los recursos, por el petróleo o por el control estratégico, como lo está haciendo en Groenlandia. Y cualquier persona que lo desafíe o cualquier país que lo desafíe se va a enfrentar a las mismas amenazas con las que entró hace un año su gobierno, aranceles. Ya pasó, por ejemplo, incluso cuando está convocando al Consejo de Paz para Gaza. Invitan al presidente de Francia. Francia dice que no por el asunto de Groenlandia y dice, bueno, si no quiere, entonces le vamos a poner aranceles al vino. Y así, pero ya de por sí la gente no lo quiere, entonces ya se va a ir. Entonces ya para qué. Pero si no, le vamos a imponer aranceles al vino. Es exactamente la misma manera en la que entró. Es un bully que entró con la espada desenvainada a decir, yo quiero comerme el pastel completo del mundo y háganle como quieran. Y entonces el mundo entero está sufriendo las consecuencias. México ha sorteado estas amenazas y estos aranceles, no solamente por el que estamos juntos, el que somos frontera y la conectividad que tenemos en la economía, que tanto México como Estados Unidos codependemos en muchos factores, sino también por la manera en la que la presidenta ha mantenido, leyó al propio Trump. Y no solamente la presidenta, el equipo que tiene ya lo conocía. Pensemos en Marcelo Ebrard, que cuando fue secretario de Relaciones Exteriores ya le había tocado lidiar con él, incluso antes de entrar al gobierno, porque fue parte del equipo renegociador del tratado comercial, que entra con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ya medio le han ido leyendo y ahora está en la Secretaría de Economía, una secretaría que es clave justo para empezar a cómo vamos a negociar, en dónde estiro la cuerda, en dónde cedo, en dónde estiro y en dónde cedo. Quizás a nosotros nos gustaría que fueran muchas cosas mucho más radicales o poner frenos mucho más claros en muchas cosas. Y romper relaciones. Y romper relaciones. Y entonces vamos a romper relaciones también con Israel. Nos encantaría. Pero México tiene que cuidar mucho, empezando porque somos frontera, porque estamos juntos y porque la conexión de las economías es muy estrecha. Pero no solamente se ha basado en vamos a tener las cosas tranquilas y demás, sino que han empezado lo que es el Plan México, que es una forma de avanzamos por un lado y te mantengo tranquilo, pero también empiezo a independizar mi economía de ti, de alguna manera, para que tus locuras no me impacten tanto. Y entonces con el Plan México empieza la atracción de más inversiones, los polos de desarrollo y los planes de autoconsumo. Además viene también una serie de demandas internacionales por abusos que está cometiendo Estados Unidos en el asunto de las manzanas o con el asunto del cerdo. Hay un pendiente grande que es el asunto del maíz, ¿no? Que los propios productores aquí han hecho hasta algunas protestas por la competencia desigual que existe, ya que Estados Unidos da un gran subsidio en Estados Unidos a los productores, que genera pues un desequilibrio y hace que importemos más de lo que realmente nosotros podríamos exportar e incluso consumir internamente. Entonces, hay cosas que se tienen que ir resolviendo, por supuesto, pero México las ha ido midiendo, ¿no? Como en qué parte cedo, en qué parte no. Y sobre todo una que ha sido esencial, el tema de las narrativas. La decisión de la presidenta de decir, no voy a debatir con él a través de los medios. Si yo tengo que hablar con él, hablo directamente con él. Que fue al menos la última, cuando después de lo de Venezuela, Trump dice hay que hacer algo con México. Y entonces la presidenta busca a través de el secretario de Relaciones Exteriores una llamada directa con Trump.
y con Marco Rubio, ¿no? Entonces, ya en la llamada como que le recuerda todo lo que está haciendo México e informa esta situación y como que calma un poco la narrativa. Creo que esa ha sido una de las decisiones más inteligentes, el no litigar con los medios, porque Trump conoce muy bien los medios. Es una de las herramientas que él utiliza para su narrativa y propaganda. Como ya no tiene Hollywood, que es la herramienta de propaganda más grande que ha tenido Estados Unidos, para justificar incluso muchas de sus intervenciones militares ilegales y guerras en el mundo, en este caso ya no la tiene, porque tiene a casi todos los de Hollywood y a la industria en contra. Entonces, no tienes esa herramienta de propaganda, pero sabes utilizar muy bien a los medios y viene el factor de las redes sociales. Entonces, empiezas a jugar mucho con lo que tienes a la mano. Entonces, Trump lo que hace es completamente a propósito, a través de la prensa. Y el que la presidenta le pusiera un alto de decir, yo no voy a litigar esto en la prensa, si tengo que hablar con él lo hablo directamente, creo que fue una de las decisiones más inteligentes que ha tomado para calmar las cosas y no pasarle tanto ese balón como se ha ocurrido, por ejemplo, con Europa, ¿no? Que en este momento con el caso de Groenlandia están todas estas disputas de, pues si no quiere le pongo aranceles al vino. Pues si no quiere, yo no sé cómo le van a hacer en Groenlandia porque solamente tienen perros que jalan trineos, a ver cómo se hacen conmigo. O sea, en vez de darle carnita a Trump para que juegue con la narrativa, lo frena de manera directa. Y ese es un freno con el que Trump no sabe lidiar al 100%, porque por un lado sigue siendo es que es una mujer maravillosa de la que aprendo mucho, pero ¿cómo te contradices cuando ella no te está dando elementos para que cambies tu narrativa y entonces digas me voy a intervenir? Algo que incluso sí hizo Maduro. Y Petro. Ejemplo, exacto. Exacto, ellos fueron muy combativos, de decir, a ver, ven por mí, a ver si te atreves. Bueno, pues fueron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y secuestran a Maduro. Y en el caso de Petro, pues a ver si vienes también por mí. Hablan después y decían, bueno, ya platicamos y todo muy bien y nos vamos a reunir, a ver si le regresan la visa. No sé. Entonces, el hecho de que la presidenta tomara una decisión completamente distinta a la que han tomado otros mandatarios, también ha sido clave para que las cosas, digamos que las vayamos sorteando un día a la vez en este primer año del presidente de Estados Unidos, de su segundo mandato. Sí, obviamente el primer año ha sido extraordinariamente complejo. En buena medida las decisiones que el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha tomado ha sido justamente en reacción a lo que ha condicionado Donald Trump. Ahora, pasado este año y ubicándonos en el presente y hacia el futuro, pues estamos en meses de definiciones. Y yo diría no solamente para este 2026, ni siquiera para los próximos 3 años que le quedan a Donald Trump. También estamos en un momento de redefinición de cuál es la relevancia que tiene México en su relación con Estados Unidos, haya o no TEMEC, porque hoy estamos en la posibilidad de que este acuerdo comercial de los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, no exista más. Pero hay una cosa que a mí particularmente me gustaría puntualizar. México está condenado, diría yo, para siempre, a ser vecino de Estados Unidos. No nos vamos a ir a ninguna parte. La relación económica también es indisoluble. Entonces, vamos a tener que establecer un entendimiento que busque, en primer lugar, el beneficio para México. ¿Cuál es la estrategia que mejor puede darnos ese resultado? Pues una estrategia que evidentemente ponga en primer lugar las ventajas que tiene para Estados Unidos tener un socio como México. Uh-huh. A diferencia de otros países a los que aborrece Donald Trump de izquierda, uh-huh, los comunistas de Venezuela, de Cuba, en el caso de México ha sido muy peculiar no descalificar al gobierno de Claudia Sheinbaum
y antes al de López Obrador como comunistas. Sí, ¿te acuerdas? A diferencia de lo que la derecha en México hace, ¿no? Rápido, hay un comentario donde Trump dice, me cae bien López Obrador, aunque sea socialista. Sí. Incluso hace esa Sí. reserva. Entonces, a Estados Unidos le es útil que haya en México un gobierno como el que hay. Primero, un gobierno o un país políticamente estable. Un país socialmente estable. Un país laboralmente estable. Un país que tiene efectivamente problemas de inseguridad y de violencia que nadie niega y que se están combatiendo y que él presiona para atacar a los cárteles de la droga. Pero es un país que a pesar de esos problemas está haciendo un trabajo que abona a que no haya migración a Estados Unidos. El hecho de que se atiendan a las causas de la pobreza y de la desigualdad, pues es algo que favorece a Estados Unidos. No hay expulsión de mexicanos por falta de trabajo para ese país. Por tanto, las fronteras en ese sentido pueden estar protegidas. Digo también más, México es un socio de fiar, confiable, que cumple con lo que se compromete. Se ha acreditado no solamente del 2018 para acá. Yo creo que se ha cumplido antes, desde el Tratado de Libre Comercio, aunque se desmantelaron muchos sectores productivos en esos primeros años, se ha generado una sinergia económica que ha resultado benéfica para México, sin duda. Más allá de circunstancias coyunturales como el Trump, se ha generado, bueno, lo que es el más reciente dato. México es el primer socio comercial de Estados Unidos que ha desplazado a China y que ha desplazado a Canadá. Digo esto para plantear lo siguiente. Le podemos mentar la madre a Trump, a Stephen Miller, a Marco Rubio y a su Gestapo, y sí, son fascistas, pero con esos fascistas hay que entenderse. Nos toca lidiar con ellos. Hay que negociar con ellos y negociar para defender los grandes intereses nacionales. Yo hasta ahí dejo mi planteamiento porque se trata de ser prácticos, no solamente pragmáticos y tener los mejores resultados en una negociación que está en curso y que va a resultar muy difícil, pero que es inevitable hacer. Y también que en algún momento nos íbamos a topar con nuestra propia realidad, ¿no? Ahorita, con base en lo que estaban diciendo Meme y Álvaro, o sea, no solamente fueron estos años en donde se buscó desmantelar el sistema de salud para privatizarlo, desmantelar la educación para privatizarla. O sea, también fueron décadas en las que todo México estuvo sirviendo a Estados Unidos. O sea, desde que se firma el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio, se hablaba de que México no podía depender en el terreno de la alimentación de Estados Unidos. El tema del maíz, somos país productor de maíz e importamos el maíz que comemos. Con ese dato, o sea, muchas voces durante años estuvieron diciendo, no puede pasar eso. O sea, ¿y qué? Sin maíz no hay país. ¿Y qué pasó con los gobiernos? Nunca hicieron absolutamente nada. Porque los decían, ¿qué importa? Porque lo importamos, ¿no? Ujú. Sí, se lavaban las manos y no tenías que trabajar con los productores ni invertirle al campo y lo olvidaste. Otro caso, el tema de las maquilas. No pasa nada. En Juárez están matando mujeres, están dejando niños huérfanos, pero es la modernidad. Están las empresas estadounidenses aquí, trajeron empleo y no pasa absolutamente nada. ¿Se está descomponiendo Juárez? Sí, pero tenemos la maquila, ¿no? O sea, y así son diversos rubros en los que México se entregó a Estados Unidos por gusto, por convicción, porque así era para el PRI y así fue para el PAN. Lo que pasó en la administración de Felipe Calderón con todo el Plan Mérida, el Rápido y Furioso, o sea,
lo adornaban ahí, por ejemplo, el Rápido y Furioso lo hacían un poco secreto, si querían, pero al final de cuentas era que Estados Unidos hiciera lo que se le antojara con nuestro país, ¿no? O sea, en plena guerra, que entraran esa cantidad de armas ilegales para seguir matando personas en nuestro país, o sea, fue con la coordinación de México, porque así es como se manejaban ambos países. Sí, ya después tenían a Barack Obama diciendo que es un presidente muy cool y todo, y por detrás lo que teníamos era la deportación masiva Como nunca. de migrantes, muchos de ellos, la mayoría mexicanos, que Trump superó hasta este segundo periodo, pero todavía después de que Trump termina su periodo, el mayor deportador seguía siendo Antes Obama. de esto, efectivamente, como nunca, Obama. Exacto. Seguía siendo Obama. Entonces... Y Biden incluso con los números rojos con los que Trump ha expulsado migrantes, Joe Biden ha expulsado todavía más. O sea, todavía Incluso. Biden expulsó más migrantes que Trump hasta ahorita. Hasta ahorita. O sea, Así es. primer año. Exacto. Los de ese partido, cada elección es, ahora sí vamos por la reforma migratoria, ahora sí ya vamos a darle sus papeles, ya todo esto. Nunca han hecho nada, ¿no? Jamás ha pasado esa promesa, pero los migrantes en Estados Unidos funcionan para hacer campaña de los dos bandos, ¿no? O les damos reforma migratoria o los deportamos, pero siempre han funcionado para los fines que ellos requieren. Entonces también esto nos ha topado con pared, ¿no? O sea, los problemas que México dejó de atender, el entregarse a los brazos de Estados Unidos, pues termina por pasarnos factura. Y lo mencionaba por lo que decías, Meme, de esto del Plan México, que es muy, muy buena respuesta, pero que llega años o décadas tarde, ¿no? O sea, todo esto de... Pero dice el dicho, mejor más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Pero, por ejemplo, tan sencillo, la campaña de lo hecho en México. O sea, eso, para decir que ni lo más básico tuvieron la intención de hacerlo, ¿no? O sea, de empezar a recuperar, a cuidar siquiera la industria nacional, ¿no? Lo que está metiendo la presidenta ahorita también de aranceles contra China, que no es tanto para decir, ve, Estados Unidos, estoy metiéndole aranceles a China, no. Es para cuidar parte de la industria nacional por todo lo que representa China en el terreno del vestido, del zapato. O sea, le dan la torre a cosas hechas en México que históricamente han sido hechas en México. para destruir industrias. O sea, ese es el tamaño de lo que puede hacer China. Destruye industrias. Como pasó con el juguete, puede pasar con la ropa, puede pasar con el calzado. Entonces, la verdad es que también ahí se tiene que medir la complejidad de la tarea, ¿no? O sea, que vamos años tarde, que todavía hay esas resistencias y por lo tanto también entra en la responsabilidad que tiene la presidenta, que es cuidar el proyecto para que esto que está haciendo México tarde pueda tener continuidad. O sea, lo que pasa con la oposición, que a mí me ha dado mucha risa lo de esta semana, que están siempre pidiendo la ayuda de Trump, llega un avión proveniente de Estados Unidos y es el escándalo porque la presidenta no pidió permiso. O sea, sí quieren que venga a Estados Unidos, pero si entra un avión ya es el escándalo porque Estados Unidos nos está empezando a intervenir. Otra vez el sinsentido permanente de ellos, pero, o sea, nos deja de manifiesto de que si vuelven a tomar el poder, todo esto lo van a hacer añicos. Toda esta iniciativa que va tarde, pero que qué bueno que se está haciendo, no le van a dar continuidad. Entonces también por eso ahí recae la responsabilidad en la presidenta y en el proyecto que acompaña, todos los que acompañan a la presidenta, de hacer las cosas bien. Porque de ese es el tamaño, de hacer que México por fin se encargue de los problemas que dejó de atender por entregarse a los brazos de Estados Unidos. Bueno, yo creo que vale la pena hacer una reflexión profunda sobre esta cuestión ideológica. ¿Qué significa Estados Unidos? ¿Qué influencia tiene Estados Unidos en la conformación de visiones del mundo al interior de México? Porque no es una cuestión tan vertical. Es decir, Estados Unidos juega un papel muy poderoso, pero eso no significa que no haya resistencias y que no haya adaptaciones por parte de la política mexicana.
En ese sentido, a mí me gustaría retomar esta parte del nuevo anticomunismo como esta visión de las derechas latinoamericanas. Porque cuando acaba la Guerra Fría, cuando se disuelve la Unión Soviética, parecería que eso ya queda en el pasado. Y hoy en realidad vivimos un anticomunismo poscomunista. No hay en el mundo ninguna potencia que pueda asumirse como comunista, excepto el caso de China, que tiene muchísimos asegúnes por la manera en que ha articulado su economía, y no se ha caracterizado China por ser propiamente un país muy invasivo, geopolíticamente interventor, como si lo ha sido Estados Unidos y como lo fue de manera muy limitada la Unión Soviética en el siglo XX. Entonces, hay que decirlo con todas sus letras. En México y en América Latina, el anticomunismo, más que una ideología, ha sido una fortísima tradición autoritaria, completamente. A diferencia de Europa del Este, donde el anticomunismo sí tenía raíces muy liberales y contrarias a la opresión, en América Latina el rostro protagónico del anticomunismo ha sido el golpismo militar y ha derivado en dictaduras que no tienen ningún respeto por los derechos humanos. Y las partes liberales del anticomunismo han quedado en el etcétera y han sido jugadores muy poco visibles en la tradición de las derechas. Lo protagónico ha sido esta actitud autoritaria. Por eso debemos mirar con preocupación que ahora Donald Trump y también otros personajes que son émulos de él, como el señor Javier Milei en Argentina, retomen este anticomunismo trasnochado para hablar en términos de exterminio de un enemigo, desaparición, desplazamiento, deslegitimación de un enemigo, como lo hizo el macartismo en la segunda mitad del siglo XX. Aunque ahora la nueva cara del macartismo es un macartismo más regional y ya no contra la Unión Soviética, sino con el tropo Venezuela. Entonces, hay que decirlo con todas sus letras. A partir de el siglo XXI, las derechas, para detectar también a las derechas autoritarias, hay que poner mucha atención cuando hablen de Venezuela como una amenaza geopolítica. Del mismo modo que las derechas anticomunistas más autoritarias hablaban de una invasión geopolítica de la Unión Soviética. Porque el tropo Venezuela en el siglo XXI no ha sido usado fundamentalmente para hacer una crítica legítima a los problemas de la democracia venezolana, ni hacer una crítica legítima al gobierno de Chávez y al gobierno de Maduro, ni ha sido usado para hacer una comparación histórica racional fundamentalmente. Casi siempre cuando se usa el tema Venezuela como una enemistad, como un miedo, como un coco, ha sido para legitimar prácticas o ilegales o antidemocráticas abiertamente, como fue el caso del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009, o para cada campaña que existe ya en América Latina siempre va a haber un loquito que va a decir fulanito representa los intereses de Venezuela y Venezuela está metiendo dinero, en una manera de percibir la política muy autoritaria que ya incluso se exportó a España, porque Vox, este partido franquista, neofascista, hizo exactamente lo mismo contra Podemos en 2021. Y ahí tiene una gran responsabilidad la derecha mexicana, autoritaria, ilegal, porque uno de los elementos que afianzó esta manera de pensar fue la campaña de México en 2006, cuando no había absolutamente ningún elemento para pensar que hubiera un interés geopolítico de Venezuela en las elecciones o algún recurso económico de Venezuela en las elecciones. Y ahora, a partir de ahí, se hizo esta campaña ilegal con base en mentiras deliberadas que permeó toda la derecha de América Latina. Y cierro con esto. Hoy vemos a politicastros de bajísimo nivel, como el señor Mauricio Tabe, el alcalde de la Miguel Hidalgo, panista, diciendo que él se opone a que en la demarcación que él gobierna estén las embajadas de Venezuela y de Cuba y Nicaragua. Entonces, este gusanillo que no tiene la menor relevancia, metiéndose en un tema que no es de las atribuciones de ningún alcalde, como la política exterior y la diplomacia, usando esto como un vil panfleto propagandístico, pero eso nos habla de que
este nuevo anticomunismo está permeando en esta gente que ya tiene como referentes al exterior a Donald Trump y al interior a personajes tan grotescos como Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La oposición, ahorita lo decías con lo del avión Hércules, me dio mucha risa, porque escuchaba a Alejandro Moreno Cárdenas decir que ¿cómo es posible que no nos avisaron? A mí me quitaron la presidencia de la Secretaría de Marina y entonces de la Comisión de Marina, y yo tenía que haber hecho esa aprobación, pero no pasó por mí. Y todo eufórico y todo molesto. Luego cayó las fake news de que supuestamente había llegado con unos misiles y empezaron a subir fotos con misiles. Y tú volteabas a ver y decías, pero no le estaban pidiendo a gritos que viniera. O sea, primero la aeronave, o sea, ya tiene pasando, se llevó elementos mexicanos a un entrenamiento, Podemos cuestionarlo de por qué aterrizó en el aeropuerto de Toluca en una base militar, aunque ya lo explica la presidenta, pero perfecto. Pero no estaban pegando de gritos porque viniera a Estados Unidos a salvarnos, entre comillas. Yo no sé si lo que pasó con María Corina quizás los ha de haber como despertado de decir, caray, después de todo, ni regalándole un Nobel va a cambiar de opinión. No sé si esa clase de humillación que hizo María Corina, de clases de cómo no tener dignidad y arrastrarse con el presidente de Estados Unidos, quizás hayan dicho, creo que ni arrastrándome igual y me pone en la presidencia de México. Pero algo que sí hay que observar mucho es no a la oposición en México como subestimándola ni mucho menos, porque nunca se van a poner de acuerdo. Un día dicen una cosa, mañana dicen otra, y en 3 días van a volver a cambiar de opinión. Y vaya, hasta la propia Sandra Cuevas, ¿no? Sandra Cuevas de odiar y decir que se iba no sé qué a la presidenta, a decir que hay que estar unidos por un solo México con la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch. Aquí la oposición, ni ideología, ni propuesta, ni nada. Pero sí es cierto que desde Estados Unidos se ha aprovechado estos huecos para realizar sus intervenciones, ya sea con la doctrina Monroe o ya sea con las invasiones. Y el caso es, por ejemplo, Argentina, ¿no? ¿Cómo influyen las elecciones de Argentina con solamente decir que le va a dar dinero a Argentina? Y cuando ya ganan las elecciones, el proyecto de Milei, entonces dice, bueno, siempre no me conviene tanto. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Honduras, ¿no? Indulta a Juan Orlando Hernández en medio de un contexto electoral complejo en Honduras, y cuando le preguntan cuál es la diferencia entre Juan Orlando Hernández y Nicolás Maduro, él se limita a decir que pues, el país fue muy injusto con Juan Orlando y que pues, le caía muy bien y que al pueblo le gustó mucho que lo liberara porque el presidente que quedó es del mismo partido que Juan Orlando Hernández. O sea, nunca habló de justicia ni de legalidad, y mucho menos mencionó el que estaba indultando a alguien que fue sentenciado a 45 años de cárcel por la justicia de Estados Unidos, no por Honduras. Entonces, y que además su hermano sigue en proceso judicial. Entonces, estás hablando de un presidente que es capaz de hacer todo con tal de tener el control, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Qué pasa caso particular de Venezuela? Muchos esperaban que con la intervención y con el secuestro de Nicolás Maduro, entonces él inmediatamente impusiera a Edmundo González Urrutia y a María Corina, ¿no? O sea, que María Corina entrara como en un caballo, como Simón Bolívar, ¿no? Muy histórico, y Edmundo González Urrutia regresando como el héroe victorioso. Y cuando ven que empieza a trabajar con Delcy Rodríguez, con la vicepresidenta de Nicolás Maduro y presidenta encargada de Venezuela, que es del proyecto de Maduro, chavista, etcétera, etcétera, y empieza a hablar de ella como una mujer muy linda con la que ha logrado establecer acuerdos, y empiezas a ver que hay muchas cosas que Venezuela cambia, que si la liberación de los presos políticos, que si vamos a abrir el mercado para tener mayor inversión extranjera, etcétera. Entonces la oposición se queda vacía, ¿no? ¿A qué es a lo que voy? Trump va a trabajar con quien lo deje trabajar, ya sea mediante acuerdo, extorsión, amenaza o intervención. En el caso de Chile, de Argentina, trabaja muy bien con ellos porque pertenecen al mismo tipo de ideología y esta parte están arrastrados. En el caso de El Salvador y Ecuador, exactamente lo mismo. Son gobiernos que están arrastrados al gobierno de Estados Unidos, y si Estados Unidos chasquea los dedos, ellos inmediatamente se reviven y dicen sí, señor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Brasil? ¿Qué pasa, por ejemplo, con México? O sea, ahí es donde hay que observar qué rol juega. En países donde las oposiciones se han logrado unir
en proyectos un poco más sólidos, aunque mucho más radicales, han sido apoyados mucho por el gobierno de Estados Unidos. Y en ese tipo de proyectos donde además se ha debilitado los proyectos de izquierda, como es el caso de Argentina o como lo fue el caso de Ecuador y demás, entonces Estados Unidos entra como guante, entra perfectamente como guante porque encuentra los huecos y los vacíos. Y bien lo han dicho, si no tienes a un aliado adentro en el territorio, entonces Estados Unidos va a buscar el aliado dentro del territorio para intervenir. Por eso es muy importante establecer esos límites muy claros de en dónde colaboramos, en dónde coordinamos y en dónde no. Y las oposiciones, al menos en el caso de México, lejos de jugar un rol de unirse o de buscar como el proyecto sólido, siguen sin encontrar su sentido, siguen sin encontrar su causa y no la van a encontrar porque no la tienen. Eso de pedirle a Estados Unidos, ven y rescátame, a estas alturas ya deberían de haber entendido que no funciona de esa manera. Pero además tienes un proyecto muy sólido, que es el proyecto de Morena, el proyecto de la Cuarta Transformación, más allá del partido, el que encabeza la presidenta, que es un proyecto que trae el Plan México, que vamos a hablar con él, que nos vamos a coordinar, que la estrategia de seguridad. Eso es un proyecto que da resultados. Entonces, algo que no deben de olvidar, en América Latina sobre todo, que ya en Europa ni hablemos, pero nosotros en América Latina, como estamos en la misma región, es dignidad, soberanía, sí unidad, pero no unidad así nada más por el discursito de vamos todos a unirnos, sino unidad en realidad por un proyecto. Y que más allá de las diferencias que existan, se entienda que hay que defender a tu país. Entonces, creo que esas han sido claves muy importantes, pero no es suficiente. ¿Y por qué lo menciono? Recordemos 2016 Cambridge Analytica. Fue uno de los escándalos más grandes porque justamente Cambridge Analytica fue utilizado un software en donde tú, pues en redes sociales, muy amable la cosa, te salían estos test de personalidad, en Facebook sobre todo, donde tú lo contestabas, ¿no? Que te gustaba, que no, que sí, y entonces a través de ese software se lo entregaban, los datos se utilizaban de mala manera y se entregaban a consultoras políticas, y esas consultoras políticas los utilizaban para entonces bombardearte en esas redes sociales con información hecha a la medida. Eso ya había ocurrido en 2016. Facebook se hizo de multas millonarias por el mal uso de los datos y Cambridge Analytica se encontró que fue un fraude. Aquí en México ya había sido utilizado ese software por Hildebrando Zavala, el hermano de Margarita Zavala, que utilizó en ese mismo periodo. No les funcionó igual por ese mismo hueco que tiene la oposición. Pero en este momento es de observarse que justamente muy sutilmente Trump busca regresar a esas viejas andadas. X ya lo tiene con Elon Musk. No fue casual, sabemos que la compra de X no fue una compra inteligente que un empresario hubiera hecho por un asunto de inversión, sino fue por un asunto de control político y se ha demostrado cómo la plataforma X, desde que la tiene Elon Musk, ha sido utilizada para meter narrativas, control de narrativas a través de esa plataforma. Esta otra plataforma que trabaja directamente con la Secretaría de la Defensa, con el Pentágono y demás, cuyo director ampliamente es un trumpista, ahorita me voy a acordar del nombre, un trumpista de clase mundial, que sin temor al ridículo y sin temor al juicio sale a decir que efectivamente lo que están haciendo es un esquema de control mundial. Pero la última tiene que ver con Meta. Una ex asesora de Trump actualmente es nombrada presidenta y vicepresidenta de Meta. ¿Qué es lo que quiere decir? Trump está metiendo sus fichas dentro de herramientas que no son herramientas de propaganda como lo es Hollywood, sino herramientas de control de masas. Las redes sociales. Ya no es Cambridge Analytica, es controlar directamente a través de personas de su entera confianza las redes sociales, desde donde se distribuye, desde donde puedes cambiar la narrativa. Y esto lo está haciendo no en un momento cualquiera, lo está haciendo a punto de las intermedias. A punto de las intermedias, en donde se pronostica que incluso podría perder el control de la Cámara, del Senado y de la Cámara de Representantes. Y de ser así, los demócratas han amenazado con realizarle un impeachment. Entonces, la preocupación más grande de Trump en este momento es no perder el control del Congreso, que los republicanos sigan siendo mayoría y que entonces llegue a las intermedias con un cierto control que evite que los demócratas lo saquen a punta de un impeachment en medio de estas manifestaciones que se han estado haciendo, sobre todo por el asesinato de René Wood y por la manera en la que estaban operando los agentes del ICE. Pero más allá de eso,
en América Latina hay que tener ese cuidado también, porque ya han utilizado intervenciones electorales, ya han utilizado intervenciones militares, ya han utilizado a las oposiciones en América Latina, ya han utilizado todas las herramientas que tienen para intervenir y lo hacen de manera descarada. No es que no lo hayan hecho antes, insisto, como lo decía al principio, lo están haciendo de una manera cínica, se quitan la máscara y dicen yo voy por tus recursos o yo voy por tu territorio porque es lo que a mí me interesa. Entonces, este inicio del segundo año de Trump es un segundo año le sube un siguiente nivel. Las amenazas son aún más directas, son aún más cínicas, son aún más desfachatadas y además está terminando de amarrar esos controles para dominar en los países en donde él tiene algún interés económico o militar. Entonces, esas son cosas de observarse rumbo al segundo periodo que no es que se vayan a aprovechar o no, simplemente como consumidores incluso de las redes sociales tenemos que tener mucho cuidado con nuestros datos personales, la manera en la que son utilizados y la manera en la que la inteligencia artificial ha venido incluso a desinformar y a generar percepciones de narrativa que ayudan mucho a ese control de masas a través de una publicación o a través de cualquier cosita que ves en las redes sociales. ¿Qué debe hacer México hacia adelante? Además de efectivamente generar unas condiciones de negociación para defender los intereses nacionales, y cuando digo intereses nacionales no solamente me refiero a intereses políticos, sino los intereses de los sectores productivos, particularmente quienes son productores agrícolas, productores industriales, productores para el autoconsumo en el país, pero también esa plataforma fundamental de exportación hacia Estados Unidos. Pero además de estas condiciones de negociación, yo creo que también se generan condiciones en nuestro país para profundizar políticas más allá de Estados Unidos. Si Canadá en los hechos está también buscando con China una vía alterna ante la posibilidad de que efectivamente ya no haya TEMEC, México también está obligado a diversificar sus relaciones comerciales. ¿Está listo el acuerdo con Europa? Está listo el acuerdo con Europa ya, y eso implica obviamente tener la posibilidad de que productos mexicanos, además de Estados Unidos, puedan irse a Europa. Tiene también México la posibilidad de voltear más al sur, que fue una queja que tanto tuvieron los países de América Latina durante el periodo neoliberal. El hermano mayor, como siempre fue visto México, obviamente volteó solamente a América del Norte. Eso es el TEMEC y el TLC desde 1994. Está también, de manera particular, los países que no son un bloque. América del Sur no es un bloque. Uh-huh. Argentina no quiere nada con otros países por sus propias creencias ideológicas, como Chile. Pero tenemos a Brasil, con la posibilidad enorme, no solo de acceder a ese enorme mercado que representa Brasil para generar importaciones de productos a mejores condiciones y enviarles también productos nuestros a ese mercado. Y hay quien dice de una manera muy simplista, es que hay que sumarnos a los BRICS. No es una moda decir nos vamos con este bloque, porque no hay ningún otro país en el planeta que tenga las circunstancias que tenemos nosotros en México. Somos vecinos de la principal potencia militar del planeta. Entonces no podemos salir muy envalentonados y decir, ya vámonos con los BRICS. ¿Y qué son los BRICS? Pues es un bloque económico más que político, pero Rusia, la India, o sea, podemos establecer, es más, debemos establecer vínculos económicos
fundamentalmente comerciales, con esos países para obtener mayores ventajas competitivas, sin romper y siendo siempre muy cuidadosos de nuestra relación, que siempre va a ser prioritaria con Estados Unidos. No hay que perder de vista eso. Va a ser prioritaria por una razón de vecindad y porque están ya establecidas las bases de esa relación económica, que hay que cuidar que no sea militar. Cuando digo que no sea militar, que haya cooperación y para inteligencia, para combatir delincuencia, pero no podemos permitir tampoco que Estados Unidos nos use como espacio para imponer su hegemonía. Por eso la relación de México es tan especial. No es solamente mentarle la madre a Trump o al gobierno que siga, porque eventualmente habrá otro gobierno, pero van a ser exactamente los mismos estadounidenses. Ellos van a defender sus intereses. Lo lógico, por sentido común, nosotros estamos obligados a defender los nuestros, sí, en efecto, con cooperación, pero no con subordinación. Esa frase que es muy afortunada, que resume lo que debe ser la conducta de dignidad de un país que defiende su integridad territorial, su soberanía para todo tipo de decisiones, incluyendo la decisión de establecer esta relación económica en beneficio de los dos países. En ese sentido, concluyo, pienso que en 5 meses ya habrán de establecerse. Yo creo que va a seguir habiendo este acuerdo bilateral. Yo cada vez veo más remoto el TEMEC. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer México? ¿O qué es lo que está haciendo, aunque no lo diga? Ya afianzar el acuerdo bilateral con Estados Unidos, con los principios que pensamos que deben prevalecer, sabiendo que nos van a dar unos chifladazos en la industria automotriz. Pero hay otros aspectos en los que sí podemos afianzarnos en esa relación económica indisoluble que vamos a seguir teniendo con Estados Unidos. Y también, pues, diversificar nuestras relaciones, particularmente hacia el sur. Y también con Canadá. Se ha buscado ya cómo el comercio, ya sin que pase por el territorio estadounidense, puede hacerse por los dos océanos. Sale más caro, sí, pero podemos tener perfectamente una relación comercial desde el Pacífico y desde el Atlántico. Y están dadas las condiciones particularmente marítimas para que ese mercado canadiense también lo preservemos. Bueno, y ya igual también a modo de conclusión, pues sí, el objetivo no es renunciar a esa relación porque no se puede. Pues no se puede. No se puede. Pero a lo que tú decías de esta frase atinada de cooperación sin subordinación, también le añado lo que comentó la presidenta la semana pasada de la responsabilidad compartida, ¿no? Que el hecho de tener, de cuidar, porque es lo que se está haciendo, cuidar la relación con Estados Unidos, no implica no decirle lo que tiene que hacer también él, ya que el presidente de Estados Unidos hace el favor de decirle al mundo en lo que está mal y en lo que hay que mejorar, pues también hay que tener la dignidad para decirle a Estados Unidos lo que ellos dejan de hacer, como es lo de las armas, y pues muy preocupados por la llegada de droga, pero ¿qué están haciendo para bajar el consumo de drogas allá en Estados Unidos? Sí, ¿qué están haciendo para disminuir el consumo? Consumirla y pedir más, claro. Entre más rápido, mejor. Rápido, ¿no? Pero, bueno, esa es una parte que es la que le corresponde al gobierno, a los gobiernos de otros países, pero en este primer año también es muy importante ponerle una etiqueta a Trump que no quiere y que está haciendo muchas cosas para que la gente no le deje esa etiqueta, que es la de pederasta. O sea, este primer año también queda marcado por el escándalo Epstein, que inmiscuye al presidente de Estados Unidos en un caso de abuso sexual de menores. Y eso es el presidente de Estados Unidos. Y esa etiqueta se le va a quedar
este año y todos los que vienen, y esa es responsabilidad corruptazo, nuestra. claro. Esa es responsabilidad de toda la gente. Delincuente. O sea, es un presidente. Es un criminal. Es un criminal. Un delincuente. ¿no? Un delincuente que es presidente de Estados Unidos. Y su moral delincuencial es la que Rige. en este momento es el único límite que tiene en el exterior. Terrible. O sea, y aparte es el ejemplo, porque si él es el delincuente, ¿qué es lo que hacen todos los demás que están abajo? Quedan impunes. Y la impunidad es el marco de esa administración. Sí, sí, y lo único que podría, digamos que ponerle un alto es que efectivamente haya en Estados Unidos una reacción. Es verdad que hay una disminución de su aprobación. ¿Será suficiente de aquí a noviembre? Ya se verá, pero yo no veo. Yo creo que tiene un bloque muy consolidado, mientras que hay una oposición dispersa, sin además liderazgos para lograr ponerle un alto, por lo menos en la elección de medio término que es en noviembre, y luego hay elecciones en 2028, un año después de las elecciones que nosotros vamos a tener aquí en México. Así es. Pues ahí está, Vaya primer año. señorita. Vaya primer año. Sí, no lo hemos pasado Sí, también. análisis. Sí, Hemos por tenido de supuesto. qué hablar. Sí, claro. claro. Trabajo. Pero es aborrecible el tipo. Muchas gracias. Hoy, gracias a usted por acompañarnos y recomiéndenos. Suscríbase y deje sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos próxima semana.